pero en el ámbito laboral hay mucha frustración. Hay muchas veces mucha agresividad, que es lo que conlleva que luego haya conflictos, que sea necesario la mediación en muchísimas ocasiones. Porque parece que vivimos en esa situación de la inmediatez y creo que perdemos muchos matices. Cuando te viene una persona que necesita un servicio de mediación o que necesita que alguien le ayude, lo primero que busca es que es alguien que le escuche. Ponte en el lugar del otro. Ponte sus gafas y mira su visual. Luego mira la tuya, compara y empieza a entender qué es lo que está fallando. Y lo más, asume que tú puedes ser el protagonista del error y del fallo y del conflicto. Que esto es muy difícil, es muy duro para una persona pensar que tú eres el problema. Creo que la clave es no pormenorizar a nadie por nada, ni por lo que trabaja, ni por su estatus económico, ni por su origen. Tener esa sensibilidad, esa empatía, creo que es lo que se convierte en mi punto fuerte y intento conectar, intentar buscar preguntas conflictivas, preguntas que realmente yo las tengo en la cabeza de formaciones en las que me han hecho preguntas difíciles e intento volverlas a responder, intento también adaptarme a preguntas que hasta escucho por redes sociales, creo que a veces no vemos más allá de nuestra nariz, ¿no? Como decía Mago de Oz. Y necesitamos cruzar los relatos. Ante un conflicto es necesario cruzar los relatos. Entonces la mediación es muy inteligente porque no es un juez, que hay que separarlo. Un mediador no está de una parte o de otra. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marco, bienvenidos al podcast Hazte Mediador. Seguimos con más invitados, con más herramientas, con más recursos para gestionar mejor nuestros conflictos. Hoy vamos a hablar de conflictos y de comunicación con uno de los expertos más importantes de nuestro país. Ahora lo presentaremos, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es Hazte Mediador? ¿Qué es este video podcast? Intentamos desgranar a los profesionales, a los gestores de conflictos, a profesionales que conocen herramientas para que nos pongan sobre la mesa esos recursos, esas habilidades, esos pequeños consejos que nos pueden venir bien a profesionales que nos dedicamos a esto y a personas que se quieren dedicar al mundo de la gestión de conflictos o a personas como nosotros, como personas de la sociedad que tienen conflictos en su día a día y que dicen, oye, pues a lo mejor este consejillo, esta habilidad, este recurso que están comentando, pues lo puedo poner yo en práctica. Así que vamos a hablar de ese tipo de cosas. Hoy tengo a Manuel Morey, experto en comunicación, además en comunicación no verbal, en oratoria, fuiste abogado, emprendedor y creo que vas a aportar un valor tremendo en este espacio, así que bienvenido. Preséntate también tú un poquito y vamos a pasar un buen rato en esta charla. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, Marco. Bueno, antes de todo, soy Manuel Morey, soy socio de la empresa Usa la Palabra, una empresa dedicada a la formación en habilidades comunicativas, directivas y soft skills, además de colaborar con varias aceleradoras en el mundo del emprendimiento. Y tuve la oportunidad de trabajar casi 7-8 años, como ha dicho Marco, en el mundo del derecho y la verdad que es realmente importante las habilidades comunicativas a la hora de afrontar un conflicto, porque todos aquellos que nos dedicamos a este sector, como los que tenemos que acudir a este tipo de servicios para poder solventar problemáticas, pues digamos que la comunicación es el canal y sobre todo, vamos a decir que en muchas ocasiones es casi el 100% de los matices que pueden de alguna manera pues volcar hacia un punto u otro una decisión final. Bueno, pues ya estamos en la charla. Voy a comentar un poquito la dinámica, voy a hacerte una serie de preguntas, una batería de preguntas. Necesitamos respuestas cortitas, yo también te voy diciendo, a lo mejor puedes hacer énfasis en alguna, pero después viene otro apartado en el que dices, oye, me he quedado con ganas de hablar más sobre este punto, lo puedo puntualizar y va a haber un espacio para eso. Después vamos a hablar de una herramienta de oro que tú digas, oye, a mí me viene genial en mi día a día como profesional y también para afrontar los conflictos de mi día a día. Sabemos a lo mejor por dónde vas porque eres experto en comunicación, entonces me lo puedo imaginar, pero vamos a hablar con mayor énfasis sobre esa herramienta y necesitamos también, o me gustaría, que pusieras algunos ejemplos que te han venido bien a ti y algunos consejos para que los demás, nosotros o gente que nos pueda estar escuchando, puedan implementarlo, desarrollarlo y ponerlo en práctica, ¿vale? Y finalizar con algún consejo para jóvenes que están empezando en el mundo profesional a la hora de afrontar esos conflictos o también gestores de conflictos que se quieren dedicar e iniciar en este ámbito profesional, ¿vale? Así que, bueno, comenzamos con una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que el buen comunicador nace o que se hace? Yo diría que se hace. Digamos que el comunicador que nace tiene un talento y tiene una marca que puede ser muy dispar al resto de comunicadores. El que se hace tiene que buscar esa marca. Es decir, puede llegar a tener la formación para ser un buen comunicador,
pero no tiene que ser un imitador. Esa sería la gran diferencia. Entonces, digamos que ambos caminos te llevan a Roma, uno con más facilidad y el otro, vamos a decir que es un poco más tortuoso. Bueno, y dime una herramienta con la que tú no puedas vivir. O sea, necesito esta herramienta para trabajar en mi día a día. Como comunicador, ¿vale? Pues depende muchas veces de los contextos. Yo diría que hay herramientas, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación corporativa, cuando me tengo que dedicar a este tipo de circunstancias, hablaría de algo que parece el Voldemort de la comunicación, que es el teleprompter. Se trabaja mucho con el teleprompter, más de que la gente se cree, hasta en redes sociales, es decir, hasta con un propio móvil. Hay aplicaciones que se encargan de ello. Y eso no quita que no comuniques. La cuestión es plasmar vamos a decir que un buen guión, luego a veces hasta la improvisación, vamos a decir que visita el recorrido. Y lo importante es intentar saber transmitir el mensaje y sobre todo conseguir tu objetivo, ¿no? Si es informar, formar, convencer o cualquier otra meta que tengas. Qué bueno. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué herramientas tú crees que son necesarias o que te ayuden a gestionar los conflictos? En este programa nos centramos en los conflictos, en la gestión de conflictos. ¿Qué herramientas de comunicación, de orador, de comunicación no verbal te ayudan a ti a gestionar tus conflictos en tu día a día? Me gusta mucho esta pregunta porque además es uno de los intereses por los que tenía en participar aquí. Creo que la parte de mediar a la hora de un conflicto tiene una relación muy directa con el mundo del debate. Y cuidado, que cuando hablamos del mundo del debate, la gente lo confunde con el debate de la televisión, que eso es discutir, no debatir, que es muy diferente. Y estoy seguro que en otros podcasts que habéis realizado habréis profundizado en ese aspecto, pero el mundo del debate, digamos, lo que proporciona no es quién gana o pierde, sino que es una contraposición, vamos a decir, de perspectivas a un mismo punto. Y a veces tú partes desde la perspectiva y acabas dándote cuenta que estabas equivocado. O partes de una perspectiva y consigues argumentos, consigues razonamientos, evidencias que te ayudan a validar aún más tu postura. Entonces, digamos que la parte, vamos a decir, de comunicación verbal, lo que es buscar o hallar esos pilares en los que sujetar tu perspectiva, tu punto de vista, tendría una relación muy directa con el mundo del debate cuando tienes que enfrentarte en el a favor o en contra de una pregunta de debate académico o debate británico. Sería una primera función. Luego, en el ámbito del lenguaje corporal, esto se puede ver tanto en el ámbito de la negociación salarial, cuando hay un despido, que eso también pasa mucho, por desgracia, en el mundo laboral y en nuestro país, la verdad que a veces abunda. Sí que hay un matiz que es importante. El lenguaje corporal determina muchas veces la posibilidad de que tú te adelantes a lo que va a pasar. Como también una negociación. Me gustaría también poner esto en la parte de la comunicación no verbal. Los gestos en la mesa, las manos, si aparecen o no aparecen en la mesa. Hasta la comunicación online también hay matices del lenguaje no verbal que ya te dictaminan hacia dónde puede ir todo esto y podías adelantarte. Y al fin y al cabo una negociación salarial, un finiquito, hay una negociación, ¿no? Hay una mediación en muchas ocasiones porque a lo mejor hay dos partes que no están de acuerdo y tiene que llegar un tercero de la propia compañía o un externo que contratan para solventar la situación, sobre todo en la parte de altos directivos. Y luego también me gustaría resaltar en el lenguaje paraverbal, que vamos a decir que es un primo hermano del lenguaje verbal, que es el uso de la voz. Que en este caso estamos en un podcast que habrá gente pues, que nos escuchará con sus auriculares y habrá gente que nos verá, además. Y es muy importante saber utilizar la voz. Y en el momento de intermediar entre dos posturas, la voz muchas veces se convierte en el acelerador de una mala conducta o una buena conducta. El tono de voz, la velocidad con la que hablamos, si subo el tono en alguna palabra determinada para remarcarla, que podría ser realmente una rama arrojadiza hacia la otra parte. Y también en muchas ocasiones los silencios. Tremendo. Que eso realmente a veces te puede dejar destrozado. Ahora va. ¿Qué importancia tienen los silencios? Vamos a hablar también de comunicación no verbal. ¿Vale? Pues yo tengo muchas preguntas y la comunicación no verbal es clave. Así que te haré alguna. Vamos a seguir un poquito el guión, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado de comunicación no verbal, de la importancia de modular la voz, de establecer ese tipo de mensajes dependiendo de la situación, del conflicto o del entorno. Y sobre todos esos temas que ya has anticipado, pues vamos a ir hablando. También te voy a preguntar sobre esos debates, porque eres experto, tienes experiencia, has ganado campeonatos también, que nos comentarás. Te haremos alguna preguntita de eso. También la importancia de las emociones, de los silencios. ¿Cómo notas tú también a las personas si estás examinándolas? ¿En qué contexto las examinas? Porque para mí sé que es muy importante la comunicación no verbal, pero a lo mejor le doy más importancia a lo que van a decir las partes, a que se sientan escuchados, y se me quedan en el tintero algunos gestos. Te voy a preguntar sobre eso y cuándo tú pones realmente énfasis en eso. Pero bueno, te voy a preguntar también respecto a tu profesión de formador y también de comunicador, que nos cuentes un poquito. ¿Cuántos
años llevas trabajando en este ámbito? ¿Por qué decidiste? También, ¿cómo te picó ese gusanillo? Pues la verdad es que yo era la típica persona, parece esto una historia americana, ¿vale? Es decir, yo era una persona muy tímida, me costaba mucho hablar en público, yo me acuerdo en la escuela era todo muy complicado. Donde empecé a notar que me gustaba hablar en público, pese a que lo pasé muy mal la primera vez, fue en una prueba de inglés en la que tenía que resumir un libro. Ahí me di cuenta que, bueno, el inglés fue de muy baja calidad, eso hay que decirlo, porque venía de un colegio diferente y el nivel era completamente radical, el cambio. Pero pese a ello, vamos a decir que hice un ejercicio de supervivencia. De ahí me di cuenta que en ese alambre me sentía bien. Acto seguido me tocó algo un poquito más triste, pero que creo que también me marcó muchísimo, que fue pues tener que hablar delante de, no sé, 200, 300 personas en el funeral de mi abuelo. Ninguno de mis primos se atrevía y no sé por qué mi padre tomó la decisión de que fuese yo. Dijo... Sin preguntarte, ¿no? Sin preguntarte, dijo, hablará él. Y no tenía que hablar de per se, sino tenía que leer, hacer unas lecturas y demás. Pero me acuerdo el tener tanta gente delante y el como durante unos segundos notar el silencio. No me sentía incómodo. Pese a ello no es la mejor forma para empezar, claramente. Y luego llegó a la universidad, donde ahí sí que me di cuenta que justo me choqué con Guillermo Sánchez Prieto en lo que sería el club de debate La Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí sí que me di cuenta que tenía que mejorar muchas cosas y que me apasionaba. Y ahí es donde vino el punto, ¿no? Empecé a hacer un torneo de oratoria, competir en debate y hacerlo fatal, pasarte de tiempos, hacer un discurso y quedarte en blanco, que es lo que te puede pasar. Es decir, creo que pasé por muchas etapas de error para luego enamorarme más. Y dedicarte a ello, ¿cómo decides? Joder, esto se me da bien, me apasiona y voy a ganarme la vida de ello. Pues a ese punto. Hubo dos puntos interesantes. El primero fue cuando estoy acabando la carrera, tengo la suerte de competir en el Mundial de Debate. Yo ya venía de competir en varios torneos, en ámbito nacional, y llega el Mundial de Debate. Y era de las primeras veces que aterrizaba en España. Desde hacía muchísimo tiempo que se intentó hacer una liga parecida, pero nunca tuvo mucho éxito. Ahora ya está casi ensamblada en lo que es el circuito de debate. Y nos tocó, vamos a decir, hacer de sparrings, porque la universidad que organizaba el campeonato, vamos a decir que nos impidieron competir, porque pensaban que si no podría haber algún tipo de manipulación, ¿no? Algo bastante llamativo porque el resto de años se permitió, pero el nuestro no. Y nos dijeron que si podíamos competir libremente en oratoria. Entonces dije, pues en oratoria voy con todo. Y nada, lo que es la parte de debate, aprendí mucho de debate británico, que es interesante, es más como... Ahí sí que digamos que a lo mejor choca un poquito más la discusión, pero es interesante, hay muchos cambios, es muy dinámico. Y luego en la parte oratoria, pues era muy chulo porque tú tenías 3-4 minutos para prepararte un tema y delante un jurado de 7 o 8 personas. Y de gente internacionales. Tenías gente desde jurado de Harvard, es decir, gente que sabía español, pero que venían que eran profesores o españoles o hispanohablantes. Tenías gente de casi todas las universidades punteras de Latinoamérica y también tenías profesores que venían de universidades españolas. Y creo que hasta vino una universidad francesa que más o menos, vamos a decir que se pudo preparar este tipo de torneos. Y fue curioso porque los temas que te tocaban eran temas como emociones, eran temas como, por ejemplo, imagínate que toca discutir 4 minutos y tienes que hacer un pitch de 2-3 minutos aproximadamente sobre discutir. Y tú puedes llevarlo al terreno que quieras. Pero claro, en 4 minutos, ¿cómo tienes que ir organizándolo, estructurándolo? Sí. Me acuerdo que me tocó hablar sobre la pasión, me tocó hablar sobre el cine, me tocó hablar sobre la libertad, me tocó hablar sobre la amistad. Temas que son... que cuidado. Y busqué enfoques que fueran divertidos. Por ejemplo, de la pasión, yo vi el jurado y vi que muchos de ellos eran de origen argentino, chileno, y hablé de Loco Bielsa, de un entrenador de fútbol, porque sabía que con eso me los llevaba. Y les encantó. Quedé el primero en todas las clasificaciones hasta la final. Es decir, en los grupos en los que yo competía, quedé primero en todos. Hasta hubo en uno que me subí a una mesa, salté de la mesa, fue una locura ancestral sobre el cine, porque intentaba emular un poco a Guido en La vida es bella. Sí. Intenté hacer un poco eso y la verdad que captó, no, yo creo que se captó lo que quería transmitir. Y luego a la final pues hubo gente que era mejor que yo me quedé ahí cuarto del mundo, que la verdad que para mí fue un exitazo. Éxito, ¿no? Sí, un éxito, aunque me alegro que luego más adelante españoles llegasen a tocar lo que es la campana y ganasen el torneo años después, pero la verdad que para nosotros fue como un antes y un después, y ahí me di cuenta de algo muy importante. En España había una carencia muy grande. Yo estaba acabando la carrera y veía que mis compañeros de la universidad, los que no competían en debate, les costaba superar una entrevista de trabajo, les costaba defender su candidatura en una dinámica de grupo, les costaba hablar de sí mismos, ya no solo a virtudes y defectos, sino en general, les costaba hablar muchísimo de sí mismos, y creo que todo eso fue lo que me motivó, junto a tener la suerte de detectar que había una necesidad a la hora de hablar en público. Y también lo veía en gente más mayor que yo. Yo calculé 15 años, pongamos que estaba mirando a gente de 30, 40 años, y me di cuenta que tenía muchas dificultades. Gente del mundo del derecho,
jefes que tuve en los primeros años de despacho de abogados, hasta propios profesores universitarios me decían que había esa carencia en el mundo profesional, y luego lo detectabas pues cuando ibas a un banco y hablabas con un gestor comercial, ibas, yo qué sé, pues por ejemplo a una tienda y veías que les costaba hasta vender y dices, oye, pero si es que vives de esto. Entonces ahí es cuando empecé un poco a diseñar eso en la cabeza y arrancamos uso la palabra. Con 23 años empezó todo. Ya estamos a punto de la década, estamos ya estamos ahí en la década. Qué bueno. Pues otra preguntita. ¿Alguna formación que a ti te haya cambiado radicalmente la perspectiva y digas, pues esto lo tiene que hacer más gente? Pues muy buena pregunta. Yo diría dos. Hay una que tiene que ver directamente con la comunicación y otra no tanto, pero más con la comunicación escrita. Diría que la que para mí marcó un antes y un después fue la parte de oratoria y debate que hice con Guillermo Sánchez Prieto, que es profesor de ICADE además, es un referente también en el mundo de la comunicación. Creo que eso me marcó, vamos a decir, a altos vuelos. Además, me motivó a luego hacer cursos de oratoria también para, por ejemplo, es decir, hice cursos para Estados Unidos vía online en su momento, que fueron para mí también un cambio de perspectiva, porque se argumenta de una forma diferente, se juega mucho con la evidencia, no tanto con la, vamos a decir, la ceremonia que se hace aquí, con la estructura. Ahí son un poco más, vamos a decir, un poco más batiburrillo, pero la verdad que luego tiene un impacto que te da envidia, te genera envidia. Sí. Y luego una segunda formación que me llamó mucha atención sobre el ser humano fue la grafología. Hice una formación de 2 años en 3, por lo cual cada viernes y sábado, imagínate con 20 años, 21, ponte ahí a perder, a lo mejor por lo que haría cualquier persona de 20, 21 años, de salir de fiesta, viajar y demás, a contraprestación de aprender cómo funciona la psicología del ser humano, cómo relatamos o cómo nos traicionamos con la escritura en alguna ocasión. Parecemos extrovertidos, pero en la escritura somos introvertidos, por lo cual aquí hay alguien que actúa. ¿Y te aportó valor esa formación? Me aportó mucho, porque empecé a darme cuenta de que había mucho actor y actriz en mi vida alrededor, y de que hasta en el ámbito profesional veías gente que parecía muy decidida, pero luego con la escritura era muy indecisa. Entonces luego entendías que en su ejecución laboral era indeciso. Pero de primeras, sin prejuzgándolo, decías, más la persona parece un tiburón. Y luego no lo era. Y también te ayuda un poco a registrar cómo, vamos a decir que cuando llegas a los 20 hacia adelante, normalmente empiezas ya a poner tu marca, empiezas a poner un poco tu diseño, que puede ir cambiando. Y es verdad que también ves un poco los dejes. Cuando digo los dejes me refiero a aquellas heridas que te han marcado. Se empiezan a notar. Y ves la gente irascible. En la escritura puedes ver por dónde puede venir. Puede venir por un asunto familiar, entonces lo ves, por ejemplo, la firma. Si predomina un apellido que otro. Hay muchas cosas que influyen, ¿eh? Entonces, o sea, digamos que eso me llamó la atención y creo que me ayudó un poco también a conocer a los clientes. O sea, que me ves aquí el documento, ves mi letra y me puedes examinar. Podría examinar algo. Es decir, probablemente me equivocaría a lo mejor en algo, pero necesitaría mucho más tiempo para analizarlo bien, pero sí que podría hacer un primer análisis muy superficial, se puede hacer hasta con el DNI. Pero me parece tremendo, ¿no? Analizar la letra, después estás analizando la comunicación no verbal, microexpresiones. O sea, eres un detective prácticamente. Sí, la verdad es que el ser humano, que al fin y al cabo estamos rodeados de seres humanos, también de animales, y la verdad que normalmente interactuamos más con seres humanos, ¿ok? Y sí que me di cuenta de algo que era importante, y es que cuando yo salí de la universidad, como que salí de esa burbuja y empecé a impactar, me di cuenta que había, y esto suena mal, pero en el ámbito laboral hay mucha frustración. Hay muchas veces mucha agresividad, que es lo que conlleva que luego haya conflictos y que sea necesario la mediación en muchísimas ocasiones, porque lo ves en los equipos de trabajo, lo ves cuando vas a una empresa de estas grandes, ¿no? O sea, yo trabajé en una Big Four, por ejemplo, varios años y te das cuenta que el estrés era sobredimensionado, ¿no? Había un dicho que, bueno, más que un dicho, una frase así un poco graciosa que decía Montes, el locutor, que decía, viste en el espacio que tengo prisa, ¿no? Parece que vivimos en esa situación de la inmediatez y creo que perdemos muchos matices. Y luego, pues eso es un poco como que hay una careta en el mundo profesional y que eso a veces provoca muchos conflictos. Y yo no necesitaba saber todo esto porque ya tenía en mente montar una empresa, iba a tratar con clientes que me la pudiesen jugar, clientes que me pudiesen pedir algo y luego me intentasen negociar con el dinero, o cambios de propuesta, podían pasar 1000 cosas, pero necesitaba empezar a conocer al ser humano y realmente te voy a decir que hasta que no acabé la carrera no lo conocía. Entonces empecé un poco a experimentar y pese a ello me sorprende. Bueno, ¿cómo gestionas tú tus marrones? A mí ese es el lema, ¿no? del video podcast. Gestiona tus marrones aprendiendo de los mejores. ¿Y cómo lo gestiona un profesional, un experto en comunicación? ¿Cómo gestionas tú tus marrones con los demás? Pues voy a darte dos pasos porque con la experiencia, casi llegando a la década, he aprendido mucho tanto de la comunicación escrita como de la verbal. Y por suerte al principio cometimos muchos errores, lo cual eso nos ayudó. También nos pasó lo que le pasa a muchos emprendedores, eres joven y entonces ya te prejuzgan. Sacándote bien canas, un poco de arrugas, ya es como que... Y es realmente un prejuicio completamente ridículo. Pero bueno,
Vamos a pararnos en cómo ha surgido todo esto, ¿no? Y cómo sale todo esto. Bien, con los clientes, ¿cómo se solventan los marrones? Voy a empezar con la escrita, porque además estoy utilizando desde hace ya 3 o 4 años un correo de un emprendedor social muy famoso, bueno, muy famoso, así, famoso y demás, que tuvimos en su momento pues, una colaboración. Y con él tuvimos una relación muy, muy buena y de él aprendí muchas cosas. Y luego, pues, de lo que aprendías, de las interacciones y demás, nos ha pasado con clientes que hemos tenido, lo que se llama un mail bomba. ¿Okay? Un mail en el que, cuidado, y yo llevo aprovechando 4 años el mail de un cliente que tuve, claramente sin datos, decía que decir, cuidado con esto, pero para ver cómo reacciona la gente. Y, por ejemplo, esos gabinetes de crisis, diría que tuvimos como 3 crisis principales, lo voy a contar muy breve. Una fue con una empresa extranjera que dijeron que éramos muy caros. Algo un poco surrealista porque habíamos tenido una reunión 2 días antes en los que aceptaron nuestros precios y de repente no calcularon bien el rate que se quería llevar y entonces querían que fuera más barato. Entonces ahí nosotros teníamos que tener un poco de personalidad y dijimos no bajamos, porque ya habíamos bajado en nuestros primeros años a precios un poco ridículos. Ahora los pienso que son ridículos, pero cuando empiezas tienes que aprender, no tienes que estar buscando el dinero. Sí. Es como yo lo veo. Entonces, ese fue un primer conflicto por escrito. Un segundo conflicto por escrito nos pasó con otra empresa que nos mandó un mail bomba completamente ridículo. En este caso sí que te diré que hubo parte que era culpa nuestra y sí que, porque tuvimos una crisis interna y eso ahí, cuidado. Yo siempre doy una recomendación a la gente cuando te manden un email bomba, sal, es decir, tú escribe, no lo envíes, sal de la oficina, date una vuelta de 10 minutos, respira. Vuelve a leerlo, respira, ves quitando cosillas y a lo mejor date una segunda vuelta y ya luego veremos. Y a veces, cuidado, no hace falta responder inmediato, te acaban de meter un mail bomba, piénsatelo. A lo mejor al segundo o tercer día ya, o habla con alguien que de verdad sepa gestionar este tipo de situaciones y que te dé un consejo. Cuidado, después un familiar, después un experto, por ejemplo, pues en mediación, en conflictos, que te puede decir, oye, ¿de dónde surge el conflicto? Que te haga preguntas que te ayuden a entender a lo mejor. Porque, es decir, esto de que del debate de culpabilidad y responsabilidad, ¿qué porcentaje eres responsable de este mail? Porque lo tienes que ser, no hay un 0%. No, y además en escrito no sabes en qué tono lo está diciendo, qué es lo que realmente quiere transmitir, y aquí la asertividad creo que es clave, ¿no? Cómo escribes tú, cómo quieres realmente poner tus intereses sobre la mesa de una forma adecuada, ¿no? Claro. Y ahí está luego lo que tienes, lo de que si es en mayúsculas o minúsculas, que ahí puedes intentar interpretar. Pero cuidado que hay gente que luego se equivoca sin querer, ¿eh? Que escribe con el blog mayús, pero que fue sin querer, que no tenían ese tono. Pero bueno, notas algunos virajes y ahí dices, uy, por aquí va el conflicto. Y lo que tienes que intentar es siempre pensar que si, por ejemplo, tienes una pequeña empresa o eres tú mismo por tu propia marca, responder de una forma lo más asertiva posible, lo más correcta posible, porque eso queda escrito. Y el problema es que luego te lo pueden sacar en un correo y te dejan pintada la cara. Y hubo una tercera vez que también nos pasó con una cuestión de un cliente que esto fue muy, muy divertido, reciben un servicio y de repente no pagan. Y yo les pregunto, si tú recibes un servicio y recibes una factura y no pagas, es decir, a ver, en el mundo irreal de la vida puede, pero en la realidad hay que pagar. Pues se tuvo que de alguna manera intentar interactuar con esas personas. La verdad que es que en este caso el cliente tuvo un conflicto interno, por eso se demoró todo el pago. Y ahí no es que te conviertas en el del frac, ¿no? Pero sí que de alguna manera tienes que luchar por tus derechos sin ninguna vergüenza. Porque a veces la gente, y esto pasa con los que empiezan, que dicen, bueno, pues no me pagan esto, no pasa nada. No, mentira, ves hasta el final. Porque eso es aprendizaje. Y si al final no te pagan, ya has aprendido lo que no tienes que hacer y lo que tienes que hacer en el próximo acuerdo. Y luego la parte de la comunicación, sí que diría que ante los marrones, yo prefiero escuchar, porque he recibido desde audios por WhatsApp de clientes que se han enervado porque no han entendido bien una cosa, que a veces pasa. Tú mandas un audio y esto es para verbal y un poco verbal. A veces una palabra la entiendo de una manera, de otra, se genera conflicto. Entonces, ahí sí que intento escuchar mucho, escuchar exactamente cuál es el motivo de su enfado y a partir de ahí empiezo a construir. Y le hago preguntas. Y me he dado cuenta que esto a lo mejor cuando empezamos yo tenía 23, otros de mis socios a lo mejor tenían 18, 19 años, caíamos mucho en la trampa, caíamos mucho en la provocación, nos enfadábamos mucho, a veces éramos un poco, vamos a decir, detonadores uno del otro. Pero nos pasó eso el primer año, luego nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido. Y a partir de ese instante, sobre todo en la parte verbal, tienes que saber medir muy bien los tiempos. Y hay una cosa que me llama mucha atención, recomiendo quien haya visto Peaky Blinders, como el personaje principal, en los momentos más de enfado total, mantiene la calma. Eso es una fortaleza mental, cuidado, hay que saber trabajar, pero es que a veces es una frustración, a veces es una cuestión emocional que se puede solucionar con 2 palabras. Y estás creando un conflicto completamente abrumador y fuera de lugar y hasta puede llegar a conflictos personales que no tienen ningún sentido en la mesa. Y Manuel, en sus relaciones personales, entonces escucha, o hay veces que las emociones toman las riendas, ¿cómo te...?
identificas tú a la hora de gestionar? A ver, yo te voy a decir que he aprendido mucho. Es decir, porque yo al principio yo siempre he sido alguien bastante emocional, soy una persona que más se lo deja todo en una formación, se lo deja todo cuando tiene pues acompañar a un comunicador corporativo o a una persona a lo mejor que haga comunicación masiva. Sí que intento dar el 100%, pero sí que he aprendido, y esto sí que es importante, son como dos cositas. Una, ponte en el lugar del otro. Ponte sus gafas y mira su visual. Luego mira la tuya, compara y empieza a entender qué es lo que está fallando. Y lo más importante, asume que tú puedes ser el protagonista del error y del fallo y del conflicto. Que esto es muy difícil, es muy duro para una persona pensar que tú eres el problema. Asumir, ¿no?, la responsabilidad. Es muy complicado, a veces huyes, a veces ¿no? La agresividad se convierte un poco en la cortina de humo. Y creo que en este aspecto, en el ámbito personal, he ido mejorando día a día, y lo que he intentado sobre todo es eso, ponerme en el lugar del otro, y sobre todo que si una persona se enfada conmigo, lo que siempre he intentado es tratar de llegar al kit de la cuestión, con preguntas. Vale, ¿por qué he llegado a casa y me estás gritando? No, porque hay un tenedor mal puesto. Vale, ¿y por qué te preocupa que un tenedor esté mal puesto? No, porque entonces en el lavaplatos pasa esto. Vale, ¿y afecta a que el lavaplatos funcione mejor o peor si el tenedor está así? No, no afecta. Entonces, ¿cuál es el motivo real? ¿Qué hay detrás de ese tenedor que está mal puesto en el lavaplatos? A partir de ahí puedes aprender un montón de cosas. Y sobre todo yo creo que necesitas hacer, sobre todo las relaciones personales, lo digo por mi experiencia, hacer chequeos de tu relación. Es decir, parece una tontería, pero como vas al médico, como puedes ir, por ejemplo, pues no sé, a un logopeda, o como puedes ir a un oculista, pues también hacer chequeos de tu pareja. Porque a veces dejamos... ¿Cómo le pues yo lo que... Es complicado, ¿no? Hablar de temas, de quitarte esa coraza. Sí. ¿Cómo inicias tú un chequeo? Pues mira, yo lo que intento es... es mi normativa, ¿vale? Es a los 3 momentos en los que verdaderamente me he sentido incómodo, que a lo mejor en 2 de ellos he evitado el conflicto, es decir, he salido por la tangente, para no, a lo mejor, generar un conflicto que a lo mejor hubiese sido la mejor solución. Dejas tus intereses de lado y por no discutir... Tiramos para adelante, sí, pero luego en el tercero intento hacer una intervención como decía vuestra madre, pero pactada. Es decir, oye, creo que tengo que hablar contigo, y que la otra persona me diga cuándo quiere y a qué hora quiere, porque una discusión a las 4 de la mañana no sirve para nada. O a las 10 de la noche cansado, claro, no sirve para nada. Pero a lo mejor te vas a dar una vuelta a un parque, por aquí, pues a ver, estamos en Salamanca, perfecto, pues Madrid, donde estés. Y importante, no beber alcohol antes, parece una tontería, pero a veces la gente se sube ahí. ¿Ni una cerveza? Ni una cervecita. La lengua. Yo creo que a veces es importante que rasgue. Porque en el callo es como el tenista. Los tenistas tienen las manos destrozadas de callos, pero por eso luego pueden golpear como golpean. Entonces creo que en ese factor es importante eso, porque en el momento en el que vas corrigiendo cosas al principio, sobre todo una relación personal, luego se solventa más rápido más adelante. Pero sí que ese chequeo, yo por lo menos lo tengo como estímulo cada 2 meses, y... O sea, porque cada 2 meses pasan 3 conflictos. Entonces, también es verdad que a lo mejor en mi vida pues estoy viajando mucho y creo que a veces eso puede generar conflictos. Pues es importante sentarse y escuchar a otra persona. Porque el llevártelo a ti mismo y vamos a decir, enterrarlo, al final sale peor. Muy bien, estamos hablando también de temas psicológicos, de habilidades, pero ¿tú dirías que te conoces a ti mismo? Te diría que no. Creo que hay cosas, es decir, creo que me conozco hasta cierto punto. También te diría que antes que me he hecho la pregunta, lo de si se nace o se hace, me he dado cuenta que a veces me he confiado mucho en mi talento para salir a la palestra en algo, y me ha salido espectacular, pero le he ido teniendo miedo a esa situación. El tomar el riesgo por gusto, eso es como cuando vas en moto. Llega un momento determinado que te vas a caer si te equivocas por 1 milímetro, ¿no? Entonces, te diría que hay cosas que a lo mejor de facetas de mí que no he llegado a conocer del todo. Yo creo que sobre todo la gestión de personas, que mira que pues, justamente se incorpora la gente nueva en junio y demás en la compañía, creo que tengo aún que crecer mucho. No me veo habiendo tocado ningún tipo de techo, al contrario, los veo muy altos, y creo que sí que hay cosas que tengo que aún encontrarme en el escenario, no hipotético sino real, para ver cómo reaccionaría. Y ahora, a día de hoy, ¿tienes algún conflicto con alguien, con un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, que digas, no entro a gestionarle, a pedirle perdón, a decir qué es lo que ha pasado, que te da miedo, que te da reparo, gestionar ese marrón? Yo he vivido un conflicto ahora últimamente, y te digo con alguien muy cercano. Lo hemos solventado, ha costado mucho, creo que ha sido un fallo de perspectivas, y creo que, pese a que hemos tenido otros momentos en los que hemos cruzado comunicación, creo que había un error por ambas partes. Aquí no es yo tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Yo creo que había un error por 2 partes.
Creo que también, digamos, en ese menú se invitaba a que se pudiese de alguna manera pues, mezclar lo personal y lo profesional, y esto sí que es peligroso, aunque por desgracia es muy difícil separarlo a veces. Y creo que al final la solución ha sido la idónea, ha sido como una tirita al final, ha sido rápida, pero con una demora muy extensa para llegar a esa tirita. Es decir, te diría que hemos estado más de 5 meses en ese proceso. Y eso genera un desgaste anímico, yo creo para ambas partes. Otra cosa es cómo actúes cara a la galería, que no es recomendable. Bueno, en una frase, ¿vale? En respuesta, tu punto fuerte y tu punto débil. ¿Cuál dirías que es como profesional? Como personal también, si quieres. Sí. Mi punto fuerte te diría la capacidad de conexión. Y mi punto débil te diría, y estoy intentando corregir, la necesidad de validación. Creo que en algún momento me ha pasado. Y estoy intentando cada vez abstenerme de eso, pero va a sonar mal. Para comentar un poquito esto último, yo tenía una manía que era cuando veía los test de calidad, buscaba lo malo, no lo bueno. Y luego me mataba. Y a lo mejor me mataba teniendo un 4/5. O me mataba una crítica que a lo mejor era constructiva o no, pero me mataba. Y esto lo he ido corrigiendo, pero pese a ello, a lo mejor no en el ámbito más educativo, pero cuando ya salto a empresa privada, cuando salto ya a cuestiones de riesgo, en las que a lo mejor son medios de comunicación por el medio y demás los que intervienen, sí que no me perdono. Y eso no es bueno. Yo creo que a ese nivel de autoexigencia estilo Guardiola a veces te desgasta. Y en el punto fuerte, para capacidad para conectar, dime un consejo que utilices. Oye, voy a conectar con Marco, con Dani, con una persona, para entrar, para... Un consejo. Pues mira, un consejo lo primero es, hablaba esto para eso de partiendo la pana, ¿no? Cuando entran. Creo que es muy importante, cuando entres en cualquier sala, en cualquier vida de cualquier persona, sea en la calle, pues tomando algo, lo que sea, nunca te pongas por encima de nadie. Hay gente que entra como una aurea de superioridad. Yo creo que hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, para mí es importante empezar con una sonrisa, dando la mano. No poniéndote como prioridad cuando estés conociendo gente nueva. Sí, por ejemplo, a mí me pasa con los alumnos. Yo intento detectar quién veo que está un poquito más aislado. Intento detectar quién puede ser mi detonador en clase. Al detonador es el primero que saco para también bajar un poco el ritmo. También yo me devalúo delante del alumnado, pero no para que me pisen, sino para que no me vean en una cima. Y creo que esto a veces tú puedes tener una carrera profesional muy buena. Esto que dice, no, es que es muy humilde, X persona u otra. Yo creo que tienen eso ya intrínseco. El no decir, a mí no me gusta, por ejemplo, que hablen de lo que he alcanzado, lo que aún me queda por alcanzar o en lo que me encuentro. Porque también soy un cúmulo de fracasos, y eso hay que decirlo. Entonces, creo que la clave es no pormenorizar a nadie por nada, ni por lo que trabaja, ni por su estatus económico, ni por su origen. Tener esa sensibilidad, esa empatía, creo que es lo que se convierte en mi punto fuerte y intento conectar de primeras. Y en cuanto a comunicación no verbal, ¿qué utilizas para conectar? ¿Has dicho la sonrisa? ¿Qué más? ¿Qué más haces con tu cuerpo para intentar conectar, que también los demás se sientan a gusto contigo? Gestos aperturistas, esto de estar así, la cosa va mal. Gestos aperturistas me refiero siempre pues las palmas de las manos hacia el público, es decir, hacia el receptor, hacia el que puede ser que sea para mí alguien novedoso y pienso que puede ser interesante, sin invadir espacio, importante eso, porque aún no nos conocemos. Te diría que también hay otro gesto que para mí es importante, y es que cuando hable otra persona, mirarla. La gente ahora mismo pierde mucho tiempo con el móvil, pierde mucho, pues, a lo mejor, tiempo mirando a otra persona. En el momento en el que no hay contacto visual, cuidado, que el contacto visual es la atención y el interés es la orientación del cuerpo. Si cuando tú me estás preguntando, yo estoy así, con el cuerpo hacia aquí, es que no me interesan tus preguntas. Estoy protegiéndome, estoy como con un escudo. Pero yo, cuando tú me preguntas, me oriento a ti. ¿Y esta pierna qué significa para ti? Tendría dos lecturas, pero la lectura, digamos que es simplemente comodidad. Podría llegar a convertirse en una barrera. Cuando cruzas las piernas, la lectura básica es que es una barrera. ¿Por qué? Porque proteges una parte central de tu cuerpo. Siempre está lo que sería la cabeza, el corazón y lo que sería la parte reproductiva. Es lo que protegemos siempre, ¿no? Como cuando viene un balonazo cuando jugamos a fútbol, ¿no? Entonces, se vería de esa forma. Pero ¿qué pasa? Hay dos elementos, vamos a decir, dos atenuantes, ¿no? Si hablamos de derecho, y agravantes. Uno de ellos es que aunque tenemos una mesa entre los dos, realmente en nuestro espacio no hay una mesa. Hay una mesa en un lateral, pero no ocupa, no nos separa. Por lo tanto, cruzar las piernas es una cuestión también, vamos a decir, un poco de fijar posicionamiento, pero pese a ello, la orientación de tus puntas de los pies van hacia mí, por lo cual hay un interés. Vale. Y luego la orientación del cuerpo, que también va dirigida a mí. Entonces, puntas de los pies, orientación del cuerpo, contacto visual, si esto lo combinas, empezarás a conectar muy bien. Y una pregunta, porque a mí esto me sorprende mucho, como te he dicho, que a mí me cuesta ponerme comunicación no verbal, una fotografía incluso. ¿Tú esto lo tienes ya automatizado, lo tienes ya dentro de ti? O dices, mira, voy a hacerme
quiero conectar con esta persona, voy a poner una sonrisa, voy a mostrar apertura, ¿lo tienes ya dentro o tienes que plantearte estar enfocado y decir, lo tengo que hacer? Yo lo tengo ya dentro pero por una pequeña razón. Yo creo que es algo más de mi familia. Es decir, mi familia es bastante cerrada, tendría que decirte que... Es decir, luego digamos, si yo presento a alguien de fuera, son súper acogedores. Pero digamos que suele ser un núcleo que intenta protegerse mucho. Pero al mismo tiempo yo tuve la suerte de que, bueno, mi madre venía del mundo del periodismo, por lo tanto, hablaba muchísimo y sobre todo hablaba muy bien, y eso yo creo que suma muchos puntos. Y luego mi padre es una persona que trata con personas todos los días porque es médico. Y él me explicaba lo que le pasaba en urgencias, pero cosas surrealistas, y cómo preguntaba a un paciente. Pero te estoy hablando de cosas que pueden tener que ver con cosas muy graves, a un pequeño accidente con un cuchillo cortando y que te has hecho te ha rebanado la mitad, un pequeño trocito del dedo, ¿no? Creo que esa cercanía, que yo vería algo como muy distante, que todos los días te vaya regando, llega un momento determinado en el cual, pues a lo mejor yo en clase en el colegio yo era una persona introvertida, pero me automatizó muchas cosas. Y cuando tuve la oportunidad de salir, me daba cuenta a veces, yo mismo como en un pensamiento paralelo, que decía, oye, estás como desatado. A veces me ha pasado esa situación. Y creo que ese ha sido parte de mi marca personal, junto que creo que el primer año de Madrid, cuando llegas a una ciudad que no te conoce nadie, o rompes moldes o te quedas solo. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de tu carrera como orador, como comunicador, como asesor también, ¿no? De comunicación. ¿Tienes algún modelo preferido, un sistema propio? ¿Va variando? Bueno, en nuestra compañía nosotros tenemos un sistema propio. Hemos mirado también de nutrirnos del mundo de la tecnología, que creo que está dando metodologías muy interesantes. Por ejemplo, combinar la metodología Agile, Scrum o Kanban con la comunicación se puede hacer. También tenemos el road mapping mismo, que se utiliza sobre todo para los procesos de producción. ¿Por qué no lo puedes trasladar en la comunicación? Con viñetas. Es que no estamos yendo muy lejos. Es que road mapping queda muy guay, pero digamos la verdad, si son viñetas. ¿Por qué no trasladamos esto luego para construir un discurso? También cuestiones visuales, artísticas, me parecen muy importantes. Dibujar es comunicar también. Y creo, yo a veces hago ejercicios con los alumnos de que dibujen algo. Y se dan cuenta que la palabra dice una cosa y el dibujo dice otra. Por lo tanto, no estamos en el mismo contexto. Tú haces que los alumnos dibujen un coche y tienes 23 coches diferentes. Uno es dos plazas, otro es un deportivo. Entonces, diría yo en este punto que mezcláis, ¿no? Tenéis vuestro sistema... Mezclamos de varias cosas y luego de nuestro sistema lo que hemos hecho es sobre todo probar qué es lo que funcionaba y al final se ha ido un poco asentando. Y hay cosas que no hace otra compañía, por ejemplo, que nosotros tenemos algunas particularidades que no hacen otras compañías. Yo, por ejemplo, he dado clase para Estados Unidos. Y mira que Estados Unidos es un poco la cuna de la comunicación, sobre todo la corporativa y la corporativa política, y no habían visto eso nunca. Y te quedas con, pues no es muy complejo, pero a lo mejor estoy hablando de la radio. Bueno, ¿y cómo te preparas tú? Una intervención, un debate, no sé, ¿te pones con un papel y con un boli? ¿Lo haces delante de un espejo? ¿Cómo te preparas tú? Yo hago tres cosas. Uno, intento resumir la clase en un post-it y en máximo 7-8 conceptos. Intento hacerlo en 5. Todo lo que voy a decir en 5 conceptos. Lo segundo lo hago una sola vez entero, yo solo. O si tengo, por ejemplo, gente de la oficina, lo hago con ellos, para que me evalúen. Pero si no me grabo, lo hago yo solo. Yo hago la conferencia entera, y improvisando. Hasta improvisando chistes, que yo es que no sea humorista, pero sí que a veces de repente se me ocurre algo por lo que he dicho. Hasta imagino intervenciones. Un curro... Es un curro un poco como de intentar leer el guión de una obra de teatro de todos los personajes, pues intentar buscar preguntas conflictivas, preguntas que realmente yo las tengo en la cabeza de formaciones en las que me han hecho preguntas difíciles e intento volverlas a responder, intento también adaptarme a preguntas que hasta escucho por redes sociales, preguntas que me encuentro a lo mejor que le hacen a un youtuber, a un streamer, cosas que digo, oye, esto es bueno, esta pregunta me podrían hacer, a lo mejor si hablo de lenguaje corporal, o si hablo de, no sé, hablo de cómo construir un mensaje. Y creo que también eso es importante. A veces en el mundo de la comunicación hay personas que hablan como de una forma tan ceremonial que parece que solo existe su verdad. Creo que la comunicación es lo más democrático que queda, de lo poco que queda. Entonces, es verdad que hay técnicas, que hay estructuras, pero luego hay que liberarse. Eso es lo que pienso. Errores. A mí me gusta hablar de errores. Los errores que más comete Manuel a la hora de comunicar. ¿O qué has cometido? Sí, ¿vale? No, cometo. Si fuera perfecto no estaría, estaría yo creo que en una vitrina. Entonces, imposible, no. Tendrás nuevos errores, ¿no? ¿Alguno que hayas caído muchas veces y lo vayas limando un poquito? Uno que limé mucho fueron las muletillas.
Yo más viniendo de Mallorca, cuando hablas mallorquín, la muletilla está intrínseca, es decir, forma parte, porque somos muy musicales a la hora de mallorquín. Tiene una particularidad muy curiosa. Y también me pasaba que a veces confundía el español con el mallorquín y eso ya era una locura. Entonces ese es un punto. Y luego el segundo punto, es decir, otro error que tenía, por ejemplo, también me pasaba con las manos. A veces las ocultaba en los bolsillos, eso lo he ido corrigiendo perfectamente. Luego lo tercero eran los conectores. Ahí tuve que enriquecerme mucho y lo que hice al final fue vieja escuela, coger un diccionario y empezar a mirarte conectores. Porque llega un momento determinado en el que también, además, eso ya está muy lejano. Es decir, tienes que buscar otro nivel. Hoy me ha pasado una cosa alucinante. Un alumno de origen afgano tenía un vocabulario español que no tenía nadie que era de origen español. Un vocabulario surrealista. Sí. Es decir, a un nivel que estaba tocando la cima. Es decir, palabras que no te las esperas en una aula. Y es para una persona que está estudiando la lengua y está llegando a esos niveles, como te puede pasar cuando estudias inglés, que haces lanzas palabras que ni un inglés las lanza. Entonces, creo que eso también, el no pensar, mi currículum pone español lengua materna o lengua nativa, sí, pero no te olvides que el español tiene tantas aristas, tiene tantos espejos, es que puede salir por un montón de cosas. Entonces, creo que además el vocabulario se está empobreciendo mucho. Más que empobrecerse, se está tocando palos del anglicismo y demás. Eso intento evitarlo, porque también me pasó cuando trabajé en consultoría, utilizaba muchos anglicismos y los metía. Entonces los alumnos no me entendían. O soltaba cosas que era de verdad, para darme a comer aparte. Entonces, al final, vas también un poco contaminándote de lo que vives en cada momento. Sí. Y a día de hoy también hay un error que de vez en cuando se repite, que a veces me pierdo. Estoy pensando tantas cosas al mismo tiempo que me pierdo. Entonces, hago un silencio tan incómodo que la gente se queda colapsada y vuelvo otra vez. Siempre vuelvo. Pero a lo mejor hay un silencio de 4 o 5 segundos que la gente piensa que lo estoy haciendo a posta. La gente se ríe pensando que es un silencio, pero realmente he perdido el volante. Entonces estoy en lugar del copiloto diciendo, tú que el embrague está aquí, ¿no? Que el volante está allí, y vuelvo. Que a lo mejor son 5 segundos de que me ha venido algo a la cabeza. Que puede ser que me haya colapsado, que es una chorrada, ¿eh? O sea un mail, o sea algo que se me ha escapado. O lo que me ha pasado alguna vez es, tú tienes la presentación como acompañante, pero tenías algo brillante que se ha ocurrido en el pensamiento lateral, ¿no? Tú estás en una cosa, pero tienes otra cosa. Y se te acaba de ir. Y esa carta no la puedes perder. Entonces estás intentando indagar dónde está. La encuentras y en ese momento necesitas una pausa para poder hacer un poquito la transición. ¿Y te encuentras cómodo con los silencios? Si alguna vez te has quedado en blanco, ¿no? Has comentado antes. ¿Te genera frustración? ¿Cómo sales del paso con ese pequeño silencio? ¿Cómo más? Yo disfruto con los silencios. Es algo que he ido mejorando. Porque en el silencio, si por ejemplo es una interacción con otra persona, acabas dando pie a que la otra persona te dé información. Porque en el silencio piensa que falta algo y empieza a darte información. Sí. O, como no le respondes de forma inmediata, te da más detalles. Es un poco como cuando te haces una pregunta y dices, disculpa, no lo he entendido bien, ¿me la puedes repetir? Cuando la repites, hay más información. Porque piensas que te has quedado escueto. Entonces, creo que es un juego muy bueno el silencio. No abusar mucho de ello, pero creo que el silencio también ayuda a que el que te pueda, si la persona que te puede hacer una pregunta o el propio receptor también tenga tiempo para razonar la información. Porque creo que a veces vamos muy acelerados. Y creo que el nivel de atención lo tenemos excesivamente distraído. Y el silencio creo que es un pequeño oasis en la comunicación. Tú en un ascensor te encuentras cómodo, ¿no? Sin hablar con el que está ahí al lado. Te diría que sí. Sí que hay una comunicación no verbal. Hay una batalla no verbal. Justamente hablaba del ascensor con los alumnos y se reían de lo que suele pasar en un ascensor, ¿no? Mirar el suelo, mirar que va del piso 1 al piso 2, del 2 al 3, que no ha cambiado nunca, mirar la luz de arriba, mirar el acabado del ascensor, o hasta imaginarte que te están escribiendo al móvil. Sí. O sea, el buscar la visión escapista, es lo que se llama. La fecha de revisión del ascensor. Lo que sea, con tal de evitar ese contacto visual, porque estás en una instancia, eso tiene que ver con la proxémica, que se rompe. Es como en el cine, el duelo que hay con quien pone el codo en el reposabrazos. Entonces, eso es algo ancestral. Lucha tremenda. Lucha tremenda, entonces, bueno, para valorarlo. Bueno, una habilidad que a ti te haya costado cultivar mucho. ¿Cuál dirías? Una habilidad, pues mira, te diría que la persistencia. Mi padre me definió cuando era muy pequeño, me definió como un estilete. Un estilete en el mundo del fútbol es como un mago con el balón, pero que luego no curra mucho ni tampoco es intermitente, ¿no? Es en el fútbol un jugador intermitente. Un Guti de la vida. Y no quiero decir, y mira, el Guti me parece una de las mejores zurdas que haya pasado por el fútbol, pero quería ser más una persona que estuviese más estable, a lo mejor dando sus destellazos de talento, pero también trabajando mucho para el equipo. Y ahí yo creo que hice un cambio muy interesante y sobre todo ahí creo que la persistencia fue clave. Y ahí ya combiné con el trabajo en equipo. Qué bueno. ¿Y alguna pendiente en la que tengas que formarte que digas, mira, esto me daría un paso importante adelante? Pues mira, yo me estoy formando con la voz. Estoy intentando formarme con expertos de doblaje
En el aspecto de la voz, creo que es esencial. Creo que, por ejemplo, he forzado mucho la voz en algunos momentos, he aprendido ya a gestionarla bien. Hoy vengo de 10 horas de clase, mañana tendré casi otras 10 horas. Es difícil, es casi inhumano en algunas ocasiones, no siempre me pasa lo mismo, ni muchísimo menos. Pero sí que te diría que ese punto es importante, ¿no? El no pensar que has alcanzado nada. Yo en oratorio no he alcanzado el máximo, ni muchísimo menos. Puedo aprender de expertos de aquí en España, que hay muy buenos, como expertos de fuera. Y pasa lo mismo con el lenguaje corporal, puedes aprender de aquí, de fuera. Y yo ahí sí que te daría un punto importante en que creo que si en algún momento piensas que has tocado el cenit, te estás equivocando. Te están adelantando. No te estás dando cuenta, pero te están adelantando. Entonces, curiosea, porque la comunicación se acaba de romper, con la comunicación online se ha roto. Es decir, todo lo que cuenten de antes está un poco obsoleto. Ya. Habilidades. A mí me gusta hablar de habilidades. Te voy a decir unas habilidades a ver cómo te puntuarías tú, ¿vale? Okay. Del 0 al 10. ¿Qué nivel de paciencia consideras que tienes? Todo, bueno, pensando en la gestión de conflictos, de cómo te sientes tú. Te diría, voy a decir números completos, ¿vale? Un 7,5, 7,5, te digo un 7. Asertividad, que es clave, ¿no? Para la comunicación, para mí una herramienta básica en la gestión de conflictos. Yo te diría que un 8 ahí. Ahí la parte, sí, un 8 rozando el 9. Muy bien. Empático. 9. Creativo. Bajaré al 7. Cercano. ¿Eres cercano? 10. No me voy a quitar la realidad. Sí. ¿Qué tal se te da escuchar activamente? El 0 al 10. Un 6. Creo que tengo que mejorar eso. Herramienta clave también, ¿no? Para los mediadores. En particularidades, creo que me falta escucha activa. Por eso, es decir, no vamos a engañarnos. En general, un 6. Para mí, la básica a la hora de mediar, si tuviera que elegir una, escucha activa. El arte de preguntar, ya hemos comentado un poquito. Yo te diría que ahí un 8 me gusta mucho preguntar. Muy bien. ¿Qué nivel de importancia le das a los silencios a la hora de gestionar conflictos? ¿Vale? Sé que te gusta. Un 9. Para un mediador, un gestor de conflictos, ¿tú crees que es importante? Sí, porque importante, cuando te viene una persona que necesita un servicio de mediación o que necesita que alguien le ayude, lo primero que busca es que es alguien que le escuche. Lo segundo es que no te van a dar toda la información la primera vez. Lo tercero es que a lo mejor parte de la información no es veraz. Por lo tanto, en los silencios generas una situación un poco como de evaluación. Y el cliente puede ser que se esté autoevaluando de lo que está contando de su relato. Y pueden ir cayendo informaciones por las que ir tirando. Por lo tanto, a veces el silencio, el no moverse, es un movimiento. Bueno, y la última, ¿qué nivel de importancia le das a la comunicación no verbal? Una experta en comunicación no verbal, como tú. Te diría 9-10. 9. Te voy a decir 9 porque no me gustaría pisar a nadie. Vale. Algunas preguntas sobre el presente y futuro de la gestión de conflictos, ¿vale? Sé que no eres especialista en gestión de conflictos exactamente, o mediador, pero ¿tú qué crees que quiere la sociedad? ¿Acuerdos o quiere conflicto, quiere llevar la razón? ¿Tú qué dirías? La sociedad quiere acuerdos, pero le dan conflictos. Quiere acuerdos, pero le dan conflictos. La gente realmente no disfruta el conflicto, pero anhelan el acuerdo, pero nos estamos como auto boicoteando con conflictos. Porque es más fácil navegar en el conflicto que en el acuerdo. ¿Tú crees que a la gente le cuesta mostrarse vulnerable? Muchísimo. No estamos, creo que, entrenados para ser vulnerables. ¿A ti? ¿Te cuesta? Era muy vulnerable, me puse una coraza y ya me la he quitado. Y te voy a decir que cuando me puse la coraza es probablemente cuando pasé mi peor época. Muy bueno. ¿Has acudido a alguna mediación como parte? Una vez. ¿A un proceso de mediación? A un proceso de mediación, por una cuestión familiar. Y la verdad que menos mal, te diría. Es decir, parece una tontería y no es porque sé que este programa va dirigido también a ese tipo de target, pero también va a otro público. Creo que, y esto lo dice en el mundo del derecho, el buen abogado no es el que lleva juicio, sino el que negocia previamente, no el que acuerda. Y creo que es una herramienta que nuestro país necesita más poco, porque solucionaría tantas cosas y creo que a veces no vemos más allá de nuestra nariz, ¿no? Como decía Mago de Oz en su canción. ¿Y qué es lo mejor que tú crees que puede aportar la mediación o la gestión de conflictos? ¿Qué es lo que para ti dices, joder, me ha aportado compañía, me hago un oído que me ha escuchado, me ha abierto puertas, acuerdos? Dime algo que tú creas que, mira, esto es un valor tremendo que me ha aportado la mediación. Creo que la mediación es necesaria porque vivimos la etapa del relato y necesitamos cruzar los relatos. Ante un conflicto es necesario cruzar los relatos. Entonces la mediación es muy inteligente porque no es
un juez, que hay que separarlo. Un mediador no está de una parte o de otra. Un mediador intenta poner una visión lo más objetiva posible, intenta también, de alguna manera yo creo que ahí es la parte importante, la empatía juega un punto interesante. En la escucha activa encuentra los puntos de conflicto y las desavenencias, las cosas que no encajan en el relato, y creo que también ayuda al autoanálisis de las partes. Creo que ese apartado es el que para mí es oro, porque tú vas con una perspectiva, te das cuenta que va cambiando un poco la cuestión, y al final el mediador tiene un arte, que es crear un relato común. Pierdas lo que pierdas, ganes lo que ganes, crea un relato común, y eso el ser humano necesita, porque vivimos de contarnos historias. Toda nuestra vida ha sido contar historias. Que bueno, con preguntas, ¿no? Mostrando esa empatía que ayuda a quitarse esa coraza, ¿no? Así es. Que tú comentabas. Y yo creo que el acompañamiento también, seguro, personas que vienen en sus peores momentos, que necesitan esa guía, que al principio, yo siempre lo comento, también vienen a contar su película, que les des la razón, y se trata de buscar, conjugar esos intereses, lograr pasar de las posiciones, de lo que te cuentan, a realmente lo que quieren, esos intereses. Así que, bueno, me alegro de que hayas ido a mediación, que no lo sabía, y que saques ese valor y haya sido una bonita experiencia. Seguimos en una frase, ¿vale? Según tú, ¿cuál crees que es el profesional de referencia al que acuda la gente cuando tiene un problema? Oye, tengo un problema con mi vecino, con mi trabajo, sé que hay muchos tipos de problemas, pero soy un profesional de referencia. ¿Estás hablando de profesión o estamos hablando? Sí. Vale, pues de profesión yo creo que la gente suele recurrir más a un abogado que a la figura de un mediador porque no la conoce. Diría que buscan a alguien que sepa de leyes solo por si hay alguna cuestión legal que pueda solventar. Sí, ¿no? Más que incluso que un psicólogo, más que un cura, también se ha comentado en estos vídeos, pues que un peluquero también. ¿Tú crees que el abogado, no? Nosotros tengo un problema con mi vecino, con mi trabajo, oye, voy a ver qué me dice el abogado. Por mi experiencia personal, cuando un amigo o alguien muy cercano tiene un conflicto, una situación de estas, oye, ¿tienes alguna persona que sea, no, ducha en derecho, que sea abogada, que sepa, por ejemplo, del libro horizontal? Tienes un abogado. Entonces, por lo menos la primera idea que te viene, ¿eh? ¿Qué crees que faltan las escuelas de nuestro país por enseñar y que podría aportar un valor tremendo? Estaba y no está el espíritu crítico. ¿Tú crees que es necesario? ¿Cómo se puede...? Se tiene que trabajar, es decir, se puede trabajar, por ejemplo, yo creo que la mediación podría ser hasta algo que se enseñase en los colegios. Creo que... ¿Cuántos conflictos hay en un patio? En un día. ¿Los contamos? Tener esas herramientas, el normalizarlo. Luego, conflictos entre padres y profesores. No hace falta que hablemos de eso porque los periódicos nos han pintado la cara la última década. Conflictos entre propios profesores. Conflictos que hay entre profesores, por ejemplo, por cuestiones políticas, que también a veces la política entra en las puertas del templo de la educación, por desgracia, como también puede pasar por cuestiones lingüísticas. Entonces, creo que debería de ir ahí como un primer paso. Y luego, gestión de conflictos, gestión de emociones, a lo mejor también. Gestión de emociones. Y yo creo que el mundo del debate es una muy buena herramienta. Es importante que el mundo del debate se enseñe, sobre todo para que la gente tenga un criterio, y sobre todo sepa defender y sepa argumentar, afirmar y hasta a lo mejor tumbar perspectivas y sobre todo siempre buscando el aspecto formativo y no ganar un torneo u otro, que a veces también pasa. Muy bien. Algo que la mayoría piensa o da por hecho y tú no. Una verdad que esté instaurada en la sociedad, que no la hayan contrastado y tú digas, mira, yo voy a contracorriente en eso, pero voy a... Yo te diría que hablamos pero no nos entendemos. No nos escuchamos, mejor dicho. Y creo que al no escuchar no nos entendemos. Creo que hablamos mucho y no nos entendemos. No nos escuchamos. Los protagonistas somos nosotros, los importantes de la película, y tú estás hablando, pero yo ya estoy pensando, no te estoy escuchando, sino pensando en lo que te voy a contestar, ¿no? Así es. Así es. Si tuvieras una valla publicitaria gigante en medio de la plaza de Salamanca o de Madrid, ¿qué pondrías? Exprésalo. No pondría más palabras. Sí, ¿no? Dejar ahí un poquito de... Sí, yo creo que necesitamos un acelerador, ¿no? Que nos lance una dinamita y creo que estamos todo el día con algo aquí en la cabeza que tenemos que decir y nos cuesta decir lo demás. Exprésalo. Acaba la frase, ¿vale? Peli, serie, documental que siempre recomiendo es... Puedes decir encarado a comunicación o conflicto y otro que a ti te guste. Pues mira, película, te diría que Gracias por fumar. ¿De quién es? Gracias por fumar sale justamente el actor de Javi Dos Caras. Es una película que justamente habla de cómo
un experto en comunicación y también la parte de la negociación en el ámbito comercial, es capaz de los medios de comunicación limpiar la imagen del tabaco en los Estados Unidos cuando hubo esa batalla del tabaco con las distintas compañías como Marlboro, lo del cowboy que muere por cáncer and company. Muy interesante. Muy bien. Un libro que siempre recomiendo es, ¿te gusta la lectura? Me encanta la lectura. Saber perder, de David Trueba. Bueno, lo apuntaremos. Un referente o profesional que admiras dentro del ámbito de la comunicación. Me quedaría, bueno, va a sonar fatal, Giulio Andreotti. Giulio Andreotti. Pues no tengo el placer, pero... Es decir, tiene muy mala fama, ¿vale? Pero tenía cosas muy llamativas. Y un comunicador, un personaje público que te guste como comunicador, pero que a lo mejor la gente no tenga buena imagen sobre él. Voy a decir un nombre que probablemente a lo mejor esto sube a la audiencia. Es Jorge Javier Vázquez. Creo que es probablemente una de las bestias comunicativas más brutales de la televisión. Una persona que ha hecho programas de 5 o 6 horas y que luego al final tiene unas facturas físicas y anímicas, bueno, y psicológicas brutales. Pero fuera del esquema, esa persona me parece una barbaridad. Muy bien. Lo primero, en lo que me fijo de una persona es... En la sonrisa. ¿Y lo que más valoras en una persona es? La honestidad. El hábito que más te ayuda a estar enfocado en tus días complicados, que no te encuentras a ti mismo, ¿cuál es? Diría que los 5 minutos de silencio antes de empezar algo. Tengo un hábito que son 5 minutos. Yo tengo un problema. 5 minutos antes, 5 después de acabar algo, intento no hablar con nadie. Me quedo solo. Me concentro, empiezo a visualizar cómo van a pasar las cosas y luego pasan lo que pasa. Y esto es un problema que he tenido luego en mi vida, que era que yo llegaba a mi casa y necesitaba 5 minutos de silencio y a veces costaba. Pero no por nada, sino por cuando, y tú lo sabes también, cuando trabajas con personas, hay un momento en el cual el cerebro está saturado. 5 minutos, no pido más. Nunca había escuchado porque además, o sea, necesitas tiempo, necesitas esfuerzo, necesitas tu espacio, ¿no? ¿Y con cosas importantes lo utilizas o con casi todo. Y a veces me pongo auriculares sin música, solo para que la gente no me moleste. Es surrealista, pero me pongo auriculares. Yo lo hacía en el mundo del debate, lo hice en el mundo jurídico y luego lo hice en el mundo de la formación. Muy bien, mi próximo gran reto es... ¿Por qué no desembarcar en Estados Unidos? Sí, adelante. Vamos a lucharlo. Lo que me motiva para levantarme cada mañana e ir a trabajar es... Que cada día, por lo menos en mi experiencia, es una aventura, a veces muy buena y a veces muy mala, que decirlo también. Esto no es todo fantástico. Y lo más mágico de la comunicación es... El aplauso final, no. La sonrisa. La sonrisa, no hace falta que te aplaude nadie, a lo mejor te aplaude nadie y no lo necesitas porque no trabajas por eso. Pero sí que la sonrisa, el ver el cambio en los ojos de la persona, el ver que algo le ha servido, en el silencio, yo creo que es lo mejor que te puede pasar. ¿Tú necesitas ese rapport, esa feedback del público? De uno. Solo de uno te vale. Si tengo 10.000 personas y uno le veo que sonríe, aunque a lo mejor han contado un chiste al lado, ¿vale? Pero que sonríe, creo, interpreto, que algo ha generado. Un mini cambio, que sea una mini cosa, una frase que haya dicho. Y el éxito, para mí, es... no fallarse a uno mismo. Creo que eso es lo más importante. Bueno, tremendo. Pues hemos finalizado con la batería de preguntas. Quedan algunas herramientas, como vamos a hablar ahora un poquito, comunicación no verbal, oratoria, que te preguntaré, porque es la herramienta la que tú te desenvuelves, ¿no?, en tu día a día. Pero de esta batería, alguna que quieras matizar, porque te he hecho muchas, eran bastante cortitas, alguna que digas, mira, a mí me he quedado con cositas que decir. Pues, mira, me ha llamado mucho la atención lo del referente, porque hay una frase de House of Cards que dice, no juzgues sin comprender. Creo que vivimos en un contexto en el cual el fondo y la forma manipulan mucho la interpretación de las personas, ¿no? Y creo que la comunicación tiene que evitar ese prejuicio. Y creo, también al mismo tiempo, y por eso he dicho Jorge Javier Vázquez, porque la política se idolatra un tipo de comunicación que es realmente pobre. Es decir, vacía, sin línea argumental, con contradicciones constantes. Y creo que pasa también en la puerta vacía, en algún caso también empresarial, que vivimos un poco con decir datos a veces infundados, ¿no? Yo hay una frase que siempre me genera un poquito de distancia, que es, hay un estudio, ¿vale? ¿Qué estudio? ¿De qué año? ¿De qué tipo de población? Porque un estudio de Estados Unidos en Europa no tiene ninguna aplicabilidad porque culturalmente el contexto es diferente. Hay estudios hasta de por países, ¿no? Que es bueno que luego se cite la fuente y luego pues hay gente que cita estudios que me parecen genial en el mundo de la comunicación y que encima luego te lo dan. Entonces dices, chapó. Pero luego hay, vamos a decir, personas que dicen, hay un estudio, pero como el que lee una noticia, ¿ok? Yo estoy hablando de personas no a lo mejor expertas en el mundo de la comunicación y la información, estoy hablando de, vamos a decir, transeúntes, ¿no?
que en algún momento determinado dicen, no hay un estudio, o se encandilan en una cosa, y luego lo curioso es que luego ves la verdad y la gente no se acuerda. Entonces, creo que juzgamos sin comprender demasiado pronto. Bueno, muy bien. Pues hablamos de comunicación no verbal, ¿te parece? ¿Ok? ¿A ti te ayuda a gestionar tus conflictos? Te diría que sí. ¿Qué información te da a ti la comunicación no verbal? Tremendo, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene según estudios? Pues te diría que los estudios no prevén tanto. Tienes la culésica o culesia, que es la disciplina que está intentando estudiar la apertura y cierre de los párpados, es decir, del parpadeo, y con eso intentan adelantarse a reacciones emocionales. Y esto se ha utilizado ya en 2 ceremonias de Balón de Oro y se ha intentado utilizar en Estados Unidos ahora para entrevistas. Es un poco como la cámara de Blade Runner de la primera película, con la que están ahí con el globo ocular. Pues según el parpadeo, parece ser, es una relación causa-efecto que está estudiando Harvard desde hace más de 10 años, que se prevé lo que vas a hacer, gestualmente y verbalmente. Cuando te vas a enfadar, parpadeas de una forma diferente. Cuando estás en situación de tensión, parpadeas de una forma diferente. Entonces, hay microgestos, que ahí hay un mundo por navegar muy interesante. Luego, por ejemplo, las negociaciones o cuando hay que mediar un conflicto, hay otro punto que creo que es muy interesante, las manos. Las manos, dicen los italianos, que son los pinceles que dibujan las imágenes que te quieren transmitir. Muy bonito, muy romántica la frase, pero tiene una razón, ¿no? Dibujan. Si las manos no están en la mesa, en una mediación, en un conflicto, algo se oculta, como las manos en los bolsillos, como las manos en las espaldas. Entonces, las manos tienen que estar mostrándose. También es verdad que la mano te puede enseñar a lo mejor una barrera, te puede estar mostrando esta agresividad porque se está agarrando a la mesa. Es un chivato muy inteligente. Y luego te diría que el contacto visual ayuda, la orientación del cuerpo es el que a lo mejor queda más desapercibido, pero dice mucho. Sí. Y te diría que pues, el contacto visual, las muecas que hacemos con lo que es la parte, ¿no?, inferior del ámbito facial, ¿no?, con la boca, también creo que hay muchas cuestiones, pero las manos es que nos dan mucha información. Yo apoyo un dedo cerca del oído y no estoy escuchándote. Yo me tapo de manera casual cada vez que te veo los ojos, uno de los ojos, y no te quiero ver, no me gustas. Me tapo la boca y quiero decirte algo, quiero interrumpirte. Es que las manos son espectaculares. Entonces yo creo que no con manos podrías tener la comunicación perfecta, pero te acercas. Y microexpresiones. Coméntanos así las más importantes porque a mí me vienen genial, ¿no? Pero a lo mejor nos falta información. Dime 2, 3 que digas, es que son la clave, son súper fáciles de tener en cuenta. Bueno, hay que estar atentos, claramente, pero te pueden aportar muchísima información. ¿Cuál nos puede venir bien a los mediadores, gestores de conflictos, pero a las personas también que estén un poquito atentas en su día a día? Pues mira, antes de todo te diría, te recomiendo que eches un vistazo a Jordi Reche, que es un experto en lenguaje corporal, que hace microvídeos en Instagram casi todos los días, y la verdad que es interesante. Te diría 3 rasgos que son, yo creo que claves. Uno, cuando una persona siente muchas veces, es que ya lo ha entendido. Si está constantemente, repetitivamente haciendo esto, ya está, ya basta, no hace falta que sigas hablando. Porque ya te lo ha verificado. Entonces, es un indicativo de... ¿Me lo has notado en esta entrevista? No me he fijado. Tampoco he estado ultra mega atento porque también estaba pensando y luego, por otro lado, creo que tenemos afinidad durante la entrevista, entonces no me he puesto a, me está pasando esto o lo otro, ¿no? Pero sí que a lo mejor alguna respuesta me ha alargado un poco, eso sí que tengo que decirlo. Otro microgesto suele pasar con las comisuras de la boca. Eso tiene que ver con una cosa que se llama la sonrisa social. ¿Ok? Cuando alguien se ríe de verdad, las comisuras tienen un grado de apertura simétrico. Cuando la risa es social, cuando la risa no es real, es asimétrico. Es decir, hay una microdistancia en la que a lo mejor la comisura derecha se eleva un poco por encima de la izquierda. Entonces es una risa de, qué gracioso el chiste, pero no es verdaderamente gracioso. No ha hecho nada de gracioso. Una persona que no te cae en gracia, ¿no? Y tienes que poner... Pues puedes repetirla mucho. Y luego hay una tercera que es la muestra de maxilar superior, perdón. Aquí es importante el superior y el inferior. Yo siempre recomiendo una entrevista que hace Rafa Nadal, Ana Pastor, después de la cuestión que tuvo el conflicto con Hacienda y San Sebastián, con el País Vasco y su cupo y luego Mallorca y tal, que lo solventó como pudo. Cuando tú enseñas el maxilar superior, ya estás mostrando una defensa. Es como un perro. Cuando un perro se enfada, muestra los dientes para protegerse. Entonces, a veces cuando alguien muestra mucho los dientes en la parte superior, la cosa se está empezando a, vamos a decir, que incendiar. Así que cuidado. Pero cuando muestran la parte inferior, el maxilar inferior, la cosa está mucho más complicada. Porque ahí es cuando es más visceral, es incontrolable. Y si alguien muestra el maxilar inferior, la cosa se complica. Entonces, esos 3 gestos o microgestos, diría, son segundos, microsegundos. A veces se repiten mucho y entonces tu cerebro te dice, tú, está pasando algo raro. Pero no te estás fijando aún. Pero nota un gesto que no está funcionando. Y tono de la voz, por ejemplo, un enrojecimiento de la piel, eso a ti también te da información. ¿Cómo pone las manos si está nervioso? Has dicho que son claves, ¿no? Son claves. Pero en cuanto al tono de la voz también. El tono de la voz, para mí juega, yo siempre explico una parte muy básica, luego el tono de la voz tiene un planeta dentro, pero el tono de la voz hay 4 palancas, ¿vale? Pero vas a centrarse en 3, velocidad, altura de tono y silencios.
Hemos hablado de los silencios ya están como un poco ya expuestos en la entrevista. Velocidad y altura de tono. Si yo hablo muy alto con una velocidad muy rápida, puede ser que esté discutiendo contigo, se supone que arriba y arriba, digamos en este caso, parecería que es algo importante, pero realmente una discusión muchas veces, cuando la analizas después de que haya acabado, es completamente irrelevante. Son más aspavientos o reacciones emocionales que algo consciente y realmente estructurado. Si yo hablo muy alto, pero lento, eso sí que es importante. Y esto, por ejemplo, en el ámbito comercial, si por ejemplo un cliente está intentando expresarte si le importa más la calidad que el precio, lo ves, lo notas en el tono. Si de repente ves que valora de forma muy acuciada, subiendo un poquito el tono de lo que es el tono intermedio, es decir, el tono medio, que tú ya has notado con este cliente con el que llevas hablando 2 minutos, y reduce la velocidad, dice, es que los 259 euros es un buen precio. Ha dicho 259 euros, mucho más lento que el resto de la frase. Entonces le importa más el precio que la calidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí sí que hay un elemento importantísimo. Y luego también te das cuenta de lo contrario. El que habla rápido y con tono bajo es que te quiere lanzar, va a ser como un dardo, pero no quiere que quede registrado, pero realmente lo está lanzando. Vale. Y comunicación no verbal, si, por ejemplo, ¿vale? Cuando nosotros atendemos a clientes o notas a alguien en tu entorno nervioso, sí. ¿Tú cómo haces comunicación no verbal para que pueda estar a gusto, para conectar a esa persona? ¿Cómo harías? Ok, lo primero es que tú no demuestres que estás detectando. Eso es súper importante, porque a veces cuando tú ves que alguien está nervioso, tú te empiezas a poner nervioso y entonces se hace el efecto espejo. Y vas repitiendo hasta gestos de la otra persona. Entonces, intentar normalizar la situación. Por ejemplo, hay personas que tú no puedes superar la parte intermedia que hay entre el cliente y el... ¿no? Y aquí en este caso a lo mejor pues, el mediador o el profesional. Entonces, sí que es importante varios matices y los ves muy rápido. Lo primero, el contacto visual. Si le gusta o no le gusta el contacto visual. Si tú ves que el contacto visual está matando, no te fijes en él. Busca otro punto de referencia que no te fijes tanto en él. ¿Cuál? Por ejemplo, en este caso hay varias opciones. Tú puedes buscar estar mirándole pero no estar mirando. Yo, por ejemplo, te estoy mirando pero realmente estoy mirando la luz que tienes detrás. No estoy mostrando atención. Esto el subconsciente lo registra y lo entiende. Entonces, yo puedo estar mirando al cliente, puedo estar a lo mejor mirando su hombro, él no se nota constantemente impactado y empieza a relajar un poco la situación. Lo segundo es el invitarle a que ponga las manos en la mesa. Eso es muy importante. Pero que tú también lo hagas. Por ejemplo, si tú le ves así, y eso sí que es clave, es, oye, mira, por ejemplo, un truco que se suele utilizar mucho en la parte de las negociaciones es, no te estoy escuchando bien, no sé si es por el tono, entonces tú te inclinas hacia adelante y le estás invitando a que él se incline hacia adelante. Ya lo tienes en la mesa. Es una cuestión casi, es decir, estás haciendo un efecto espejo. Pero siempre que tú tengas las manos visibles. Entonces, intentará de alguna manera ir recabando información hasta darse cuenta de esto. Y luego hay un tercer punto que es clave, tus gestos faciales. No prejuzgues, no hagas aspavientos, muecas. Eso es muy importante. Intenta que tus gestos faciales muestren aprobación, diga lo que diga. Entonces, en ese aspecto, si tiene varias verificaciones, entonces empezará a sentirse un poquito más seguro y va a ir relajando el lenguaje corporal. Y para apaciguar, esto nos viene bien a gestos de conflictos, cuando tratan temas muy sensibles, que las emociones se ponen al límite. ¿Cómo harías tú, o qué consejos nos puedes dar para apaciguar, para que se relajen, para que tomen un poquito de aire? Vale, lo primero es, hasta que no cese su conversación, no interrumpas. Deja que grite. Es decir, no te pongas a... Este gesto es el que molesta más. Tranquilo, esto es lo peor que me puedes hacer. Vale, sobre todo cuando es una cuestión más en este aspecto de a lo mejor asesoramiento y demás. Entonces, cuando ya haya acabado, es decir, y te deje un bloque de silencio, ahí sí que es importante que tú intentes mostrar cercanía. Ahí sí que es importante que intentes mostrar cercanía. Vale, ya te hemos escuchado. ¿Ok? Entonces, y hablar muy lento, hablar tranquilo. No te contamines. Si no te contaminas, empezarás tú a ayudarle a bajar la velocidad. Me has explicado esto gritando y yo más o menos entiendo lo que me estás contando. Te voy a pedir que me lo vuelvas a explicar, pero no puede ser gritando porque es que es imposible. Y hablas un tono lento. Por favor, explícamelo tranquilamente. Intenta por lo menos hacerlo de la forma más sosegada posible. ¿Qué es lo que pasó ayer? Y con tus gestos también. Y con tus gestos lentos también. Si acompasas ambas cosas, empezará a reducir la velocidad, no te va a gritar. Es decir, porque se está dando cuenta que tú es como si hubieses puesto la bandera blanca. Y eso a veces lo necesita el cliente. Bueno, para acabar ya con consejos, alguno para hablar en público. Que tenemos esa carencia. Yo he estudiado Derecho, soy abogado y sí que he notado falta en mi formación. Joder, voy a presentarme ante un auditorio, voy a ir a un juzgado, voy a
defender a mi cliente y me faltan recursos. ¿Qué consejos das tú? 3, 4 consejillos para empezar a hablar bien, a sentirte cómoda, a romper ese miedo. Vale. Lo primero es, ensaya, pero no va a salir como lo ensayes. Entonces, eso tienes que asumirlo. Pasarán imprevistos. Entonces, ensaya, sobre todo, tiene unas notas que te ayuden también un poco a tener ese guión, sobre todo las primeras veces que tengas que hablar en público en cualquier tipo de profesión. Bien, lo segundo, las manos visibles y el contacto visual dirigido. Si tú ves que te cuesta mucho hacia los receptores que tú necesitas, busca lo que se llaman puntos de fuga. Es decir, busca objetos, busca elementos voy a decir, o físicos o elementos de la estructura de la sala en la que te encuentras y mantén el contacto visual en esos puntos. Porque mirando una columna puede parecer que estés mirando a todo un público, que estás mirando una columna al final del escenario, sí, al final de la platea, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que marca la atención. Lo tercero, y yo creo que eso es clave, las manos, como tienen que estar todo el tiempo visibles, siempre con gestos aperturistas, practicarlo. Y si tú tienes un poco de tensión con las manos, prueba un bolígrafo en las manos, prueba un rotulador, hasta el propio pasadiapositivas, utilízalo. ¿Ok? Pero nada de bolígrafos con gatillo, nada de gestos con los tapones, sino intentar ir casi semidesnudo y hacer este gesto, el gesto pinza, es decir, con una mano vas dirigiendo, vas señalando, vas indicando y con la otra solo haces este gesto pinza. Y te queda en la mitad del tronco. Nunca baja, ni se mete en el bolsillo, ni se esconde. Y el último punto, sonríe al principio y sonríe al final. Porque la gente necesita, si tienes que evocar, si tú entras con una sonrisa a cualquier sitio, muestra seguridad. Si tú ya muestras a su decir, miedo, si vas con boca cerrada, la cosa no empieza del todo bien. Decir al principio que estás nervioso no es buena idea, ¿no? A ver, puedes utilizarlo como un exordio, ¿no? Para hacer un poco un teatrillo diciendo que estoy nervioso. Yo una vez lo apliqué, empecé a hablar como tartamudeando, como teniendo un patinazos en la voz y demás, y de repente rompí, sí. y fue muy útil. Pero siempre vas a tener una mala lectura de lo que hagas. Entonces, es decir, en algún aspecto como este, porque a lo mejor parece que estás simulando un daño que tienen los demás. Entonces, sería recomendable, es decir, sí que sería bueno, y creo que rescatando lo que acabas de decir, es mostrar que tú también tienes vulnerabilidades. Entonces, no llegaron a ser decir, por ejemplo, soy el campeón del mundo, he conseguido tal. Claro. Sí, está bien, que te lo pueden decir, cuidado, es que te pueden presentar así, chapó, y si tú quieres presentarte así, preséntate así. Pero que no sea un leitmotiv. ¿Ok? Si tú presentas así no pasa nada, pero que no sea un leitmotiv. Al contrario, muéstrate a la misma altura que el público. Si el público piensa que estás por encima, no te van a mirar, les vas a mal en perder. Y para para captar la atención, ¿qué consejo clave darías tú? Uno de ellos que recomiendo cuando empiezas y ves que la gente se distrae es estar en silencio. Plantarte ante el escenario y quedarte callado. La gente al final se acabará callando porque empezará a sentirse incómoda. Esto pasa mucho, ¿no? Es como, ¿y esta persona qué hace ahí? Pero para captar atención es muy importante adecuar el mensaje al público. No puedes ir con una presentación de oratoria para gente de 40 años a un grupo de 8 años. Un grupo de 8 años tienes que ponerles ejemplos de su edad. Tienes que poner, y en este caso pues estás buscando gente de internet o gente de dibujos a lo mejor. En segundo lugar, tienes que utilizar un vocabulario para ellos. Por ejemplo, decir un taco no está mal. Para un chaval de 8 o 10 años, a lo mejor se reirán. O decir una palabra mal porque te equivoques, asumir el error, reírte, es decir, un poco jugar con esa situación, porque ellos también se equivocan cuando hablan. Que te vean un humano. El orador que choca es el que parece que va endiosado y es el que muchas veces recibe un rechazo brutal por parte del público o por lo menos un aplauso vacío. Entonces sí que es importante eso, captar atención. Por ejemplo, yo voy a poner un microcaso. El otro día hice una caja del tiempo con un grupo de alumnos, los cuales van a recibir un mensaje de ellos mismos de aquí a 2 años. Y me planté con ese objeto y se pasó durante 1 hora sin tener explicación. La gente estaba tan intrigada con ese objeto que esto hace mucho los magos cuando ponen un sobre colgando. Puedes utilizar un elemento físico, llamarles la atención. O por qué siempre haces una errata en una parte de la presentación de una letra y pones la R invertida y de repente al final lo explicas. Porque a la gente le encantan los errores. Le encanta decir, te has equivocado. Pero ¿y si luego tiene un giro al final? Eso sí que llama la atención. O contar una historia pero no acabarla hasta que llegue el final. Busca ese tipo de juegos. Es decir, hay muchos recursos. Muy bien. Y ya para ir finiquitando, ¿algún youtuber, los streamers y demás, tú crees que son buenos comunicadores o qué tienen de especial? Porque ahora mismo la gente joven y no tan joven está enganchada a ver qué dice este youtuber, este streamer. Recuperemos la primera pregunta. El orador nace o se hace. Ellos nacen. No es que se toquen lo excelso de la comunicación. Unos son más violentos, otros son más divertidos, unos se inventan palabras. Es decir, porque no tienen a lo mejor el 100% del contexto de la lengua española y no pasa absolutamente nada. Porque son vulnerables. Tienen sus problemas, los cuentan a la gente, les hacen partícipes, hablan en primera persona del plural. ¿Cuántos equipos profesionales hablan en primera persona del plural? Muy pocos. Hablan en primera persona, pero en singular. Error. Entonces, la comunidad, ¿cómo la mueven? ¿Cómo les hacen interactuar?
extraen casos del público y también los ponen a colación, miran de preocuparse por la temperatura del público. Hay un nivel de atención muy interesante, pese a que a veces algunos tienen un consumo masivo y creo que también se identifican porque hay mucha similitud entre sus debilidades, sus miedos y los miedos que tiene el que está al otro lado de la pantalla. Y eso es empatía pura. Por eso los streamers y los youtubers están comiendo la comunicación. Y vuelvo a lo mismo, técnicamente no serán mejores o peores, pero no hay problema. Es que a veces la técnica queda un poco de lado cuando el talento brilla solo. También eres asesor, ¿no? ¿Algún cliente así que te haya gustado, que sea así también potente, que digas, mira, me ha encantado asesorarle, que sea youtuber, famoso, de cualquier aspecto? Mira, pues te voy a contar, a ver, me ha pasado sobre todo con comunicación corporativa y comunicación política, portavocía, a lo mejor no de los que salen todo el día en la televisión, pero yo he visto, por ejemplo, portavoz en la política realmente preocupado por mejorar la situación, esa política de verdad, no la que a veces a lo mejor pues colma los medios porque pues vamos a decir que hay otras influencias. Y sí que es interesante el cómo capta el mensaje, cómo utiliza la lisonja estratégica, es decir, cómo adapta el mensaje y el ver ese progreso y ver que genera un cambio y que consigue la ley, la directiva que buscaba, para mí es excelso y me ha pasado sobre todo con dos portavoces, uno que tiene que ver con Extremadura y otro que tiene que ver con Aragón, que para mí verles aunque sea en la televisión autonómica, verles y que brillen al máximo de su nivel, ver la máquina al máximo y decir, con esto basta, lo has hecho bien, para mí eso es perfecto. Y un inciso así y tal me pasó con un cura que quería mejorar sus exposiciones y demás, y era alucinante porque me pasaba todas sus misas en audio y las escuchábamos y mejoró el tono de voz. Tiene una voz muy radiofónica, era la verdad que una persona. Y luego me he descubierto que es un cura estrella aquí en este país, así que al loro. Sí, sí, a ver, yo creo que los curas tienen un espacio, un público que necesitas la atención, necesitas comunicar tremendamente y puede hacer muchísimo. Es su trabajo. Sí. Después también haces entrevistas, que yo te he seguido varias. ¿Cuál es la entrevista o las dos entrevistas que más te han llenado? Que más digas, wow, está aportando un valor tremendo el entrevistado y yo también me he encontrado cómodo. Pues te diría dos. No todas las entrevistas que has visto he tenido la oportunidad de estar allí. Una fue Iker Jiménez, me pareció brillante. Una persona que maneja muy bien los tiempos, que sabe acelerar a momentos para quitarle peso al mensaje y luego de repente reduce la velocidad como un maestro y te deja como si fuera mantequilla sobre la tostada el desayuno hecho. Es espectacular. Y además tiene una parte un poco como, vamos a decir, muy natural, que gusta, ¿no? Es decir, con sus pros y sus contras, como cualquier ser humano que tiene sus pros y sus contras. Creo que para mí fue magnífico. Además estuvimos a una entrevista para 30 minutos, estuvimos casi 2 horas. Hay cosas que se quedan off the record interesantísimas. Y la siguiente, que para mí también me toca de cerca porque me pareció una entrevista, yo creo que curiosa, Enrique San Francisco, que ya nos dejó hace un tiempo. Tuve la oportunidad, gracias a una persona muy cercana, un amigo mío, a entrevistarle. Y yo no he visto más talento en mi vida como esa persona. Sí. Es decir, rozaba la excelencia si no bailaba en ella. Es decir, decía cosas, es decir, conjugaba cosas que me costaba mucho yo llegar a entenderlas. Y sabía responder muy bien. Tenía esa empatía, ¿no?, que hablábamos antes, tenía esa mano izquierda para poder redondear la respuesta y entraba. Bueno, pues con esto acabamos. Pues la verdad que ha sido un verdadero placer, ¿eh? Sí, es decir, me lo he pasado bien, hemos hablado de lo que más me apasiona, que es la comunicación, y además hemos tocado la parte de, creo que la mediación, la parte de la gestión de conflictos, que es algo que diariamente vivimos y que en muchas ocasiones creo que le falta foco, le falta difusión y creo que, como último, creo que le falta, y creo que es un punto importante ese, le falta empezar a tener respeto, que es algo que creo que se merece desde hace mucho tiempo y no se está dando en este país. Sí, a lo mejor no es la mediación, pero la gestión pacífica de conflictos, ya sea desde el perfil del abogado, un negociador, personas que gestionan conflictos. Al final somos eso y que creemos en que se puede con diálogo, con esta serie de habilidades y que gracias a ti, a los invitados, pues ponemos sobre la mesa y podemos empezar a desarrollarlas, a implementarlas. Hemos incidido en la comunicación no verbal, en la comunicación como arma para gestionar nuestros conflictos del día a día y hemos sacado consejos y habilidades de sobra. Te quería preguntar ya, vamos a acabar con un consejito, o dos, pero antes, ¿quién crees que
puede venir aquí, a este formato, a este video podcast, y puede aportar valor en nuestro objetivo de acercar esa gestión de los conflictos o comunicación a tanto a profesionales como a personas del día a día de nuestra sociedad. No conozco a la persona, pero sí me gustaría conocer a algún profesional de ese sector, de esta figura que se está intentando integrar en las escuelas para gestionar el bullying. Esa figura que normalmente suele ser una persona con carrera de psicología que supuestamente con toda la normativa que se ha instaurado en las escuelas, pero que hay aún escuelas que están demandando esa posición, de intentar intermediar en situaciones tanto de conflicto entre alumnos y otros, vamos a decir, activos dentro de ese ecosistema, creo que sería interesante porque es probablemente una de las cuestiones más ocultadas dentro de nuestra sociedad. Bueno, perfecto. Y bueno, para acabar, un consejo que tú podrías dar a tu yo de 25 años, que está empezando su andadura profesional. ¿Qué le dirías a Manuel con 25 años, 24? Tú empezaste antes. Sí, empecé con 23, pero bueno. ¿Qué le dirías? Pues le diría lo que te he comentado anteriormente, que cuando tengas una idea, respete dos cosas. Va a cambiar la idea durante el tiempo, pero no falles a la esencia. Si consigues mantener eso y también admites que una idea puede fracasar y a lo mejor no es el momento, probablemente te va a ser muy útil en un futuro. No pensar que el error es un fallo o un juicio que te va a arrastrar toda la vida, sino al contrario, del error sacarás mucho más el aprendizaje. Entonces, si en tu recorrido estás capacitado para escuchar consejos, para adaptarte a situaciones y al mismo tiempo también a entender que tú cometes errores, si consigues esas tres palancas y también asumes que puede fallar todo y tengas que reorganizarte, entonces a mí yo de 25 años, probablemente ahora, yo creo que le hubiese ido un poquito mejor si hubiese dicho eso. Y al comunicador, a un comunicador que se quiera dedicar a esto, que le gusta, que pueda ver que a lo mejor es una profesión a la de dedicarse, ¿qué le dirías? Pues le diría que crean en ellos. Se me ha acercado mucha gente que quiere que crean en ellos de verdad. Y no lo digo en plan family friendly o Mr. Wonderful. Lo quiero decir de verdad. Es decir, a mí me han venido gente que sabe de comunicación, pero no se cree en su propio producto. Porque no se atreven. No, lo he probado aquí, lo he probado allí, pero creo que contigo puedo apalancar, puedo hacer palanca. Entonces no crees realmente tu producto. Tu producto tiene que ir desnudo y tienes que irlo vistiendo. Entonces, si tú quieres dedicarte a la comunicación, quieres dedicarte a la formación en comunicación, tienes que, en primer lugar, ver modelos que te gusten. En segundo lugar, crea tu propio diseño. No seas un imitador. Los imitadores realmente luego no tienen éxito. Hay alguno que más o menos se acerca, pero no tiene éxito. Y sobre todo, prueba cosas. Prueba cosas. Rompe la cuarta pared, que es una técnica típica del teatro, ¿no? Habla con el público. Hazle partícipe, hazle protagonista. E intenta disfrutar de eso. Y si te ha ocurrido algo que no tienen los demás, ponlo en la palestra. Pruébalo. El público es soberano. Y a lo mejor al primer público no le gustará, pero a lo mejor al tercero le gusta y ahí empiezas a cambiar la tónica. Bueno, por aquí va el video podcast. A probar cositas, agitar la costelera y que te ilusione también, ¿no? Charlas como esta, como la que traemos a profesionales tremendos que aportan valor y que mi intención es aprender de ellos, llegar a gente y pasar un buen rato también. Así que, bueno, muchísimas gracias por el valor que aportas, por echar tu tiempo, que sé que llevas 10 horas hoy dando clases y otras dos o no sé cuántas llevamos, 1 hora y media también de clase magistral. Así que nada, te agradezco muchísimo. Yo siempre me gusta regalar un detallín, me gusta mucho la lectura y me gustaría, pues eso, regalarte un libro que a ti te interese, te guste, que puedas aprender, que te pueda interesar. Así que, bueno, cuenta con él, lo hablamos más adelante. Y por mi parte, nada más, un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad y sobre todo a que cualquier persona que escuche esto, que por lo menos disfrute de este ratito que hemos compartido. Y nada más. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales? ¿En web? Porque a lo mejor hay personas que dicen, oye, me encanta lo que ha dicho, voy a buscarle una formación o un asesoramiento. Pues perfecto, pues gracias por un poco el pase, ¿no? Te diría que @usa la palabra nos encontraréis tanto en Instagram como en Facebook. Usa la palabra como suena, nos encontráis también en LinkedIn y YouTube. Exactamente igual, es decir, usa la palabra con el @ en algunas redes que es exigente, como también puede pasar en Twitter, que es usa la palabra _, como en el resto de redes sociales. Así que, pues, contactadnos por ahí y veréis que dedicamos pues nuestro trabajo siempre al ámbito individual o colectivo con el objetivo de poder ayudar. Pues genial, pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos.
Encantado de seguir colaborando. Si contamos con vuestro apoyo, contamos con vuestros comentarios, de traer nuevos invitados, de nuevas preguntas. Si compartís el vídeo, pues bueno, seguiremos hacia adelante. Encantadísimo de seguir compartiendo todos estos recursos, habilidades y ponerlas sobre la mesa, exprimiendo a profesionales. Y hasta la próxima. Un saludo.